los niños. Ay, niños, adiós, niños, que les vaya bien. Ahí van los niños. No, dice. Son 6 versículos los del Salmo 23 y el versículo número 5 es el que vamos a estudiar hoy. Dice, unges mi cabeza con aceite. Hermana Dorita, si me pudiera traer un botecito de aceite, por favor. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite. Ay, gracias, mamita. Nosotros usamos estos botecitos con aceite y algunos hermanos han visto que sacamos un botecito, le echamos aceite. ¿Por qué? Esto no es pare de sufrir. Hoy el Señor nos va a enseñar por qué usamos aceite. Amén. Y entonces lo lindo acá es que en este salmo el Señor dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos guiados por la palabra de Dios. Y entonces estudiamos qué dice la Biblia acerca del aceite. Y dice cosas pero maravillosas. La primera vez que alguien ungió algo con aceite fue en el libro de Génesis. Fíjese que en Éxodo Dios le da la ley a Moisés. Ahí le dice que haga un aceite santo especial que se llama aceite de la unción. Pero antes de Éxodo, antes de la ley, un hombre, un siervo de Dios, un patriarca, ungió algo. Miremos ese versículo, Génesis 28, 18. ¿Cómo dice? Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la lanzó por señal y derramó aceite encima de ella. Mire, Jacob era un tipo tramposo. Jacob era un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Jacob era un hombre acostumbrado a hacerle daño a otro para él ganar algo. Pero Dios estaba trabajando en él. Y Dios lo quería usar. Y le dijo, mira, yo te voy a cambiar a vos. Te voy a bendecir, pero antes de bendecirte te voy a cambiar. Y entonces se le comenzó a complicar la vida a Jacob. De tal manera que en su casita, donde su mamita lo quería mucho, donde él tenía lo que quería, un día tuvo que salir huyendo porque su hermano lo quería matar. Ese día que sale huyendo Jacob es bien interesante. ¿Cuántas cosas se llevó Jacob de su casa ese día? No sabemos. Pero ¿sabe qué llevaba ese día? Aceite. Esa noche Dios le habló. Miró una escalera del cielo que ángeles subían y bajaban. Y Dios le dio una promesa y le dijo, mira mi hijo, vos te vas a ir de aquí, le dijo, pero te voy a regresar un día, le dijo. Te voy a regresar un día y te voy a bendecir. Y te voy a guardar en el camino por donde vas. Lo cierto es que al tipo le dio miedo esa manifestación de Dios. Y dijo, aquí está Dios. Dijo, yo ni siquiera me había percibido que aquí estaba Dios. Y se levantó de su sueño y la piedra que usó de almohada, esa dice que la ungió con aceite. ¿Qué estaba expresando él ahí? Con todo lo que yo les conté, ¿qué creen ustedes que estaba expresando él ahí cuando ungió esa piedra con aceite? ¿Qué estaba expresando él? ¿Qué piensan ustedes? Algo especial pasó aquí, que esto se tiene que quedar marcado. Y no agarró un marcador, no agarró una estaca, no agarró un montón de piedras como hacían antes, sino que ¿qué tomó? Aceite. Es decir, desde ahí nosotros comenzamos a ver que el aceite es algo especial en el pueblo de Dios. Amén. Muy bien, no era la ley. Él no estaba haciendo que le ordena la ley que haga esto. No, era su corazón. Era Dios guiándole en ese momento donde Dios está trabajando con él. Y otra cosa que vamos a hacer, porque es un resumen pequeñito que vamos a hacer, ya le voy a decir cuándo va a comenzar a usar su hojita, oye, porque esta es una pequeña introducción. Pero la segunda cosa que vemos en aceite es que cuando ya Dios le da las leyes a Moisés, viene el Señor y le dice a Moisés, vas a hacer un aceite especial, porque todas las cosas mías, porque todo lo que yo voy a usar, tiene que ser marcado con aceite. Miremos en Éxodo esa palabra y mire cómo dice.
de casia 500. Está dando la receta cómo se va a hacer ese aceite. De casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, ¿qué? Un hin, es medio litro. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿De eso cargaba Jacob? No, él no lo conocía. Dios no había dado esa receta todavía. Mira el verso 26. Con él ungirás, ¿qué? Tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, siga, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los que mire qué lindo el efecto que dice que va a producir el que usted toque con eso. Digamos, por ejemplo, esta bocina es de la iglesia. Entonces es de la iglesia y yo la toco con aceite. Entonces estoy diciendo, eso es una cosa dedicada al Señor. Que fíjese que vamos a hacer una disco aquí para recoger fondos para el comité. Perdone, no. Eso es del Señor. Eso es santo. Eso va a ser usado para las cosas de Dios. En el barrio donde nosotros nos creamos en Chiquimula, había una escuela del barrio y había un grupo con promejoramiento del barrio. Y entonces ellos usaban un ídolo, yo no sé cómo, patrón Santiago se llama, que es montado en un caballito. Y entonces, fíjese que quien hizo ese ídolo, hizo el caballo aparte y montaban al que ellos llaman patrón Santiago en el caballito. Pero también era desmontable. Y entonces llegaban los de la escuela, mire, disculpen, nos prestan el caballito de patrón Santiago, porque fíjese que vamos a hacer unos actos de Pedro de Alvarado y queremos usar el caballito. No, si el caballito es de Santiago, no es de Pedro. Es consagrado a Dios, significa consagrado a Dios. Entonces, ¿y cómo lo marcaban? Con aceite. Lo consagrarás, serán cosas santísimas, todo lo que tocare será santificado. Entonces, viene Jacob y usa el aceite para decir, wow, aquí pasó algo especial. Viene Dios y le dice a Moisés, todo lo que toque este aceite, todo lo que toque este aceite es cosa que me estás consagrando a mí. Yo ahí encuentro vaso y un hermano nos invita y dice, hermanos, vengan a orar, mi casa, yo quiero que la unjan. Venimos y la tocamos con aceite y decimos, Señor, la sierva está consagrando ese lugar a ti. Te está pidiendo que esto sea dedicado a ti, Señor. Amén. Vayamos entonces también, hay otra porción. Ungirás también a Aarón, a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. También entonces se hacía un ungimiento con aceite para consagrar a los siervos del Señor. Cuando iban a poner un nuevo rey, le echaban aceite. Cuando dice, ungen mi cabeza con aceite en el Salmo, está viendo un hombre que le está echando en la cabeza. Cuando una oveja tiene más de 3 años y es macho, ya se deja de llamar oveja y se llama carnero. Y entonces se conocen también porque echan unos cuernitos, así como circulares. Y entonces esos cuernitos los cortan y ahí echaban su aceite. Ellos usaban para aceite esos cuernos o usaban una botellita que se llama redoma. Ahora, el Señor está diciendo, van a ungir también las cosas que son mías, van a ungir también a los siervos que son míos. Y miremos entonces, esa es una palabra del Señor. Estamos viendo qué dice la Biblia acerca del aceite. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo se aplica eso a nosotros, donde la palabra dice, unges mi cabeza con aceite. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor al ungir? ¿Qué significa que el Señor unge mi cabeza con aceite? Vayamos entonces, ¿qué otra cosa? En la Biblia se menciona también que ungían con aceite no solo las cosas santas de Dios,
No solamente a los siervos de Dios, sino a las personas que tenían enfermedades o problemas de salud. Miremos estos versículos de la palabra. Mire el primer versículo. Perdón, vamos a ver un poquitito antes esta, porque este es bien interesante. Perdón. Mire pues, primer libro de Samuel 16, 12, 13. Es cuando ungió el profeta Samuel a el rey David. Leámoslo como dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite. ¿Qué? Y lo ungió en medio de sus hermanos. Ajá, sí, siga. Mire qué interesante. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, el día del ungimiento, pasó algo especial. Ahora, esto vamos a ver un poquitito más adelante, es un símbolo. Esto no hace nada. Solo es un símbolo, pero es un símbolo. Mire, dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El día de su ungimiento, ese día marcó su vida. Y eso esperamos que esta tarde, esta noche, Dios nos dé la bendición de ungirlo a usted y que marque una nueva etapa en su vida. Ahora sí, se ungían a los enfermos también. Mire lo que dice la palabra. Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios. ¿Y qué? Mire, pues qué interesante. ¿Qué llevaba Jacob el día que salió de su casa? No sabemos todo, pero una cosa sí sabemos. ¿Qué llevaba? Muy bien. Los sacerdotes, los siervos de Dios, ¿qué llevaban ellos? Cualquier cosa, pero sabemos una. ¿Qué llevaban? Cuando salieron los siervos, los discípulos a predicar, y este ya es el Nuevo Testamento, este no es el Antiguo Testamento, este es en el Evangelio, este es Cristo predicando las buenas nuevas. Ya hay otra vez aceite. Y mire, ¿qué llevaban ellos? A saber qué cosas, pero sí llevaban. ¿Por qué? Porque ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, mire el versículo, Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué llevaba Jacob el día que salió de su casa? ¿Qué tenían siempre los sacerdotes con ellos? Los predicadores que iban a anunciar el evangelio, ¿qué llevaban? La mayoría de personas que cargaban entre sus utensilios, porque este hombre no iba, él no era un bombero o un paramédico, no, este hombre iba de camino, pero ¿qué llevaba? Aceite. Mire qué interesante, y mire esta otra palabra, Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿y qué? ¿Y eran por él cómo? Mire pues hermano, es que no nos cabía todo esto en la hojita, entonces dijimos, ¿qué ponemos en la hojita? Y usted atrás puede ir colocando estos textos, ¿verdad? Y otras cosas le pusimos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, esta es la iglesia. La iglesia siguió usando el aceite. O sea, no es de que, porque le voy a decir, usted entra a alguna iglesia. No a todas las iglesias evangélicas puede entrar usted con una botellita de aceite y ungir a la gente. Porque en algunas iglesias, guarde eso hermano, eso es del Antiguo Testamento. Eso ya no pertenece a la iglesia. Pero nosotros estamos viendo aquí a la iglesia ungiendo. Estamos viendo, hermano, que el Salmo 23 es para mí. Y que dice, unges mi cabeza con aceite. Estamos viendo que Jesús mandaba a sus discípulos a predicar y decía, unjan con aceite. Estamos viendo en Santiago que dice que hay alguna persona enferma, llame a los ancianos de la iglesia y ellos que la ungen con aceite. Ahora, Cristi, por favor, póngame el versículo 15, no estaba, pero póngalo. Y mire cómo dice, mire, pues, regrese al 14, Cristi. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llaman a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Siga. ¿Qué es lo que va a hacer el efecto? ¿Qué es lo que va a hacer el efecto del aceite? ¿Qué es lo que va a hacer el efecto? La fe. Entonces es lo mismo echarle aceite o no echarle aceite. Mire pues, dos cosas. Primero, si Dios dice échale aceite, échale aceite. Amén. Si Dios no lo dice, no lo haga. Esa es la primera. Dios lo dice en su palabra, yo lo hago. Y la segunda cosa, no todas las cosas que Dios me manda hacer, yo las entiendo. Viene Jesús y le está lavando los pies a los discípulos, ¿se recuerda? Y viene Pedro y esconde los pies y le dice, usted no me va a lavar los pies a mí, ¿verdad que sí le dice? San Juan 13, no, usted no me va a lavar los pies a mí. Entonces viene Jesús y le dice, Pedro, lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Pues que si no me lo explican, no lo hago. Eso es desobediencia, eso es falta de fe. Pero usted lo hace, aunque no lo entienda. Pero es que si Dios sana sin aceite, ¿por qué me tienen que echar aceite? Y entonces yo le puedo decir, ¿usted por qué tiene que preguntar? Si Dios lo dice, no hay que preguntar. Ese es un asunto de fe. Ahora, pero a pesar de eso, ¿qué es lo que obra? Mire el verso 14, échale aceite. Verso 15, y la fe. Es la fe, no es el aceite. Pero la fe, hermano, se nutre. ¿Sabe usted cómo se llama el alimento que más nutre la fe? Se llama obediencia. Ay, hermanos, que yo quiero tener una gran fe. Tengan una gran obediencia. Fíjese que en el oriente pasó algo. Un hermano campesino. Estaban orando por una persona que se creía que tenía un demonio. Y orando, y entonces el hermano dice, andaite demonio, andaite demonio, andaite demonio. Porque nuestros campesinos allá no dicen andate o váyase, sino que dicen andaite, andaite demonio. Y el endemoniado se le queda viendo y le dice, indio bruto, le dice, no se dice andaite, se dice andate. Y viene y le dice el campesino, seiga como seiga, le dijo, vos andaite, le dijo. Mire, güey, fíjese que Josué, un siervo de Dios, quería que Dios le hiciera el milagro de que no oscureciera ese día. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe qué dijo Josué? Sol, detente, le dijo. Y Nicolás Copérnico y Galileo Galilei levantaron la mano y le dijeron, ignorante, el sol no se mueve. Y es cierto, el sol no se mueve. Y eso es lo grandioso, que Josué le habla al sol y le hace caso a la luna. Porque es que el Dios que nosotros tenemos es el poderoso, no nosotros. No está en esto, está en lo que esto significa. Amén. Entonces, yo veo acá el aceite. Y en el tenor general de la escritura, el aceite significa bienestar espiritual. Bendición, abundancia de bendición. Mire, este es un salmo. Salmo 92 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido. ¿Seré ungido cómo? Mire, hermano, es interesante, si un día usted tiene tiempo, comience a hacer un estudio de cómo se comenzó a descubrir el aceite en la civilización. Esta cosa, pero súper interesante, cómo comienzan a descubrir el aceite. El primer uso que le hacen al aceite no es para freír, es contra el frío. Porque la capa de aceite no permite que salga el calor del cuerpo ni que entre el frío del ambiente. Y de ahí comienzan a valorar el aceite y Dios, entendiendo esa valoración que se le da, viene y utiliza este símbolo. Y mire, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces viene y en el Salmo 23, el Señor dice, yo a mis ovejas las unjo con aceite. Todo pastor llevaba siempre una redoma de aceite por 3 razones básicas. Bueno, para sus ovejas, en relación con sus ovejas, para él, pues con otro montón, ¿verdad? Pero para él lo llevaba por 3 cosas básicas. Primero, por las moscas o los insectos. Una mosca vuelve loca a una oveja. Porque una mosca puede ser causa de muerte, pero no, una mosca mata a una oveja.
Pues que son tan débiles, tan sensibles. Entonces, en el tiempo, cuando proliferan mucho las moscas, una de las cosas que hace el pastor es agarra a su oveja y la unge con aceite mezclado con azufre. Y eso expele a las moscas. Porque fíjese que la mosca viene y en la parte más blanda de la nariz de la oveja coloca un huevecito. Y ahí se forma una larva o gusano. Tenemos aquí una fotografía del gusano Oestrus ovis se llama la mosca esa que pone este gusano, mire. Esta larva, y se le hace esa larva en las fosas nasales, en los orificios nasales. Y mire la foto por 2 razones. Por esto, mire, tiene espinas, su cuerpo. Estas son coronas de espinas. O sea, lo rodean las espinas, pues quiero decir. Y entonces es la forma de trabarse en el cuerpo. Y en la boca tiene un gancho todavía de espinas. Es decir, cuando uno de esos animales logra anclarse en la oveja, ¿cómo se la saca la oveja? Entonces viene el pastor y dice, bueno, vienen tiempos difíciles, mucha mosca, hija, no te quiero ver afligida, hija, no te quiero ver llena de gusanos, no quiero que te me muras, te unjo con aceite. ¿Ustedes saben cómo se llama el ídolo más famoso del Antiguo Testamento, del que se menciona en la Biblia? ¿Cómo? Baal. Ese es el más famoso. ¿Y sabe cómo se dice Baal? Baal Zebud. ¿Y sabe qué quiere decir Baal Zebud? ¿Alguien aquí sabe qué significa Baal Zebud? Nadie sabe. ¿Sabe qué significa? El Dios de las moscas. ¿Y sabe cómo es ese ídolo? Ese ídolo tiene una como barba, fíjese, pero no es barba, sino que es la parte de atrás de la mosca. Y tiene como pelo aquí, y no es pelo, sino que son las alas de la mosca. O sea, el demonio, la manifestación demoníaca más fuerte de toda la Biblia, tiene cara de mosca. Y eso representa mucho. Y sabe, para pelear contra todas esas infecciones satánicas, la unción del aceite del Señor. Mire qué interesante eso. O sea, ungía el pastor por esto. Mire, aquí hay un corte transversal. Agarraron la cabecita y la partieron de una ovejita que murió por estas larvas, por la infección y porque llega a obstruirle su respiración. Mire, hermano, ese es el corte transversal. Mire. Estas son la cavidad nasal. Entonces, ya con eso, cuando la ovejita tiene eso ahí, se vuelve loca. Comienza a correr por todos lados, a sacudirse, hasta a golpearse. Y entonces, ay, miren esa ovejita tan tontita golpeada. No, lo que pasa es que está intentando sacarse esto que tiene ahí. Entonces, cuando el pastor dice, bueno, hijas, mañana hay unción con aceite. Las ovejas felices, ¿por qué? Porque te va a librar. ¿Ustedes se acuerdan de una viuda que se quedó sin dinero en la Biblia y que le iban a llevar a los hijos presos? ¿Qué era lo único que tenía en su casa? Va, mire pues, usted puede tener dinero en su casa y puede tener crisis, pero puede que no tenga dinero, pero si tiene aceite va a tener bendición. ¿Qué está diciendo allí la palabra? La palabra es que no te falte el aceite, porque donde hay aceite, aunque no haya plata, perdió el dinero, pero no perdió la unción. Hermanos, ¿cuánta gente por dinero pierde la unción? ¿Cuánta gente por otra cosa pierde la unción? ¿Cuánta gente por tonteras pierde la unción? Porque piensan que de esa manera van a conseguir lo que solo el aceite da. Si en tu casa hay aceite, no te preocupes. Amén. Entonces por eso lo hace. Tenemos un video de una ovejita que hay un chivo del otro lado, un cabrito, y parece como que están peleando y cualquiera, mire hermano, mire esta foto. Es porque es la parte donde ella se infecta. Mire.
Aquel otro piensa que peleando está con ella. No, no está peleando. ¿Sabe qué está haciendo? Intentando sacudirse su nariz. Está intentando sacudirse su nariz. ¿Por qué? Porque ya tiene esto. ¿Y qué la puede librar? Un toque de aceite. Entonces cuando la oveja dice, unges mi cabeza con aceite, quiere decir, wow, mi pastor me va a proteger de todo ese montón de bichos. Fíjense que es bien lindo. Miren esto precioso. Salmo 23 tiene 3 escenas. La escena en verdes pastos, la escena en valle de sombra y de muerte, y la escena de la casa en la mesa. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir, los que me andaban corriendo no me alcanzaron. El valle de la muerte no me logró matar. Y hoy estoy en la casa sentado con comida y con bendición y ungido de aceite. Puedo salir mañana a la calle porque yo sé que esas moscas no me van a quitar la vida. Pero hay otra razón, la tercera razón por la cual el pastor, bueno, dijimos la primera, los insectos. La segunda, porque las ovejitas se pueden golpear. Las ovejitas se pueden hacer una herida. Las ovejitas se les puede meter una espina y se infecta. Y una de las medicinas que tenían en aquel tiempo, el aceite. Entonces ese es el segundo uso. Y el tercer uso es, las ovejitas, a pesar de que son animales bien tranquilos, hay una época en la que se ponen peleoneras. Y es cuando andan buscando novia. A los 3 años, el ovejo ya no es ovejo, es carnero. La oveja no cambia de nombre, ella sigue siendo oveja. Y para el tiempo del celo, para el tiempo cuando andan buscando novia, es que se ponen peleoneros. Y entonces es un tiempo de peligro. Y oiga bien, hijas que no se han casado aquí, hijos que no se han casado aquí, una cosa bien linda, solo relaciónense con ovejas que tienen aceite, porque los que no tienen aceite se matan, no son buenos candidatos. Ya lo va a ver usted. Mire, 2 ovejitas en tiempo de celo, buscando novia estas. Mire hermano, mire. Mire, ma. Mire, ma. ¿Qué cree que puede pasar en el cráneo de estos animales? ¿Qué cree que puede pasar? Entonces viene el pastor y les va a ayudar. ¿Cómo les ayuda el pastor? Ahí está bien, Cris, ahí está. Porque se nos van a matar y ya para el otro culto ya no van a estar. Mire, ¿cómo les ayuda el pastor? Igual que como le ayudan a un boxeador. ¿Cómo le ayudan a un boxeador para que el golpe no sea tan mortal y fatal como pudiera ser? El golpe de un boxeador profesional equivale a la patada de un caballo. Lleva la misma fuerza. Entonces viene y le echan, ¿qué le echan aquí? Le echan vaselina, o saber qué le echan, ¿verdad? Aceite. Algo aceitoso para que el golpe no sea seco y certero y resbala. Entonces viene el pastor y dice, estos ya están para buscar novia. No es que no los deje bien, pero les voy a echar aceite porque se van a matar. Y fíjese, hermano, que algunas personas que les fue mal en su matrimonio, ¿sabe por qué es? Porque se casaron con un carnero cráneo rajado. Ese fue el problema. No llevaba unción. Entonces, una radiografía espiritual. Unción, ese toque de unción. ¿Sabe cómo decía hermana Anita en Lluvias de Gracia? Hermana Anita decía, mi hija decía, los muchachos bonitos son los que se hincan en el altar. Y no se hincan solo así como quien dice, mira, voy al altar, ¿verdad? No, sino que gente de Dios que ama a Dios,
Esa es una cosa preciosa. Entonces le tenía que echar a sus ovejitas eso porque él sabía que al momento de andar buscando novia se iban a pelear. Resumen, el pastor sabía, sus ovejas necesitaban aceite. Nosotros hoy somos ovejas de Dios también, ¿verdad que sí? Y necesitamos aceite. Primero, hermano, porque hay un montón de cositas que se nos pueden meter en el corazón. Segundo, porque a veces nos comenzamos a dar de cabezazos con los hermanos también. ¿Verdad que sí? Y tercero, porque a veces nos comenzamos a dar de cabezazos con nuestro Señor. Y hay 3 cositas bien lindas que el Señor nos dijo que ministráramos hoy. Y mire, pues primero, Dios tiene aceite hoy para sanar tu interior, tu actitud, tu corazón. Hay 3 cositas que Dios no quiere que lleves para este año que viene. 3 cositas. Ahora sí, tu boletín. Ahí sí, tu notita. ¿A usted no les dieron? No les dieron. ¿Por qué los tienen castigados?